Helvetas, a través del Proyecto Chalaí y la Fundación Treveris, presentan Jóvenes Agentes de Cambio. Este es un encuentro de reflexión y orientación entre jóvenes de Chuquisaca que buscan mejorar su calidad de vida. Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen a los jóvenes y expertos invitados y no representan a nuestros patrocinadores. Te damos la bienvenida. El tema de hoy es desafíos para generar una cultura emprendedora en los jóvenes de Chuquisaca. En esta ocasión participan el ingeniero Yamil Carlos Campero Alcaraz, mentor del Laboratorio de Emprendedores BDP, el licenciado Rudy Alvis Villa, secretario general del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, el señor Jacinto Vilca Yucra, presidente del directorio de Expo Emprendedores del municipio de Monteagudo, y como moderadora, la licenciada Alicia Mamani Yucra, comunicadora social de Fundación Treveris. Bienvenidos a este segundo podcast donde analizaremos lo que es la situación actual de los jóvenes emprendedores. Este podcast tiene como título Desafíos para generar una cultura emprendedora en los jóvenes de Chuquisaca. Y bueno, para desarrollar este podcast tenemos la presencia de invitados. Vamos a dar la bienvenida al licenciado Rudy Alvis, secretario general del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Así también damos la bienvenida al ingeniero Yamil Campero Alcaraz, mentor del Laboratorio de Emprendedores BDP. Así también damos la bienvenida a don Jacinto Vilca, representante de Monteagudo, quien es un emprendedor. Muy bien, para entrar a contexto al desarrollo de las preguntas, vamos a ver un video y según a este video vamos a poder analizar estas preguntas y esta temática que es muy importante en cuanto a los emprendedores se refiere. Ahora sí vamos a ver el video. Mi nombre es Janet Rodríguez Sánchez, yo soy de la comunidad de Ivo Perenda, perteneciente a la comunidad de la nación guaraní. Yo actualmente he iniciado con este emprendimiento ya hace 2 años. Hace 1 año atrás yo ya cuento con lo que es el NIT, tengo mi fondo empresa y sé hacer diversidad de productos con lo que es el tema de la transformación de miel. También soy productora de miel, soy apicultora y actualmente me encuentro estudiando aquí en el CEA San Isidro. Las dificultades que tengo, desgraciadamente no cuento con una infraestructura, no cuento con equipamientos ni maquinaria. Tengo todos mis conocimientos, creo que yo suficientes como para poder sacar productos competitivos al mercado, pero no cuento con infraestructura, no tengo equipamientos, tampoco cuento con el registro sanitario para poder comercializar mis productos que yo actualmente ya me encuentro elaborando. Eso es una de las peores dificultades que tengo, digamos, para poder hacer que mi emprendimiento crezca o de una vez lanzarlo al mercado, mis productos. No tuve esa dicha de poder contar con alguna ayuda, nada, para poder realizar este emprendimiento por el momento, pero lo estoy haciendo yo de manera sola, es por eso que estoy a paso de tortuga, como quien dice, a lo que puedo me estoy adecuando, porque aún sigo estudiando y... Hola, mi nombre es Alex Vilca, soy especialista en biotecnología y mi emprendimiento consiste en clonar plantas de alta calidad genética, fisiológica y sanitaria. He tenido la oportunidad de recibir financiamiento para el emprendimiento, pero lamentablemente no cubría todos los equipos y materiales. Debido a esta dificultad, en iniciar realmente el trabajo en el laboratorio se ha postergado hasta hace algunos años atrás. Hola, yo soy Anselmo Ari. Mi emprendimiento es la transformación de hongos comestibles. Empecé en el 2010 a investigar la importancia de los hongos. Las dificultades muy fuertes son acá adentro, ¿no? En el corazón hay una confusión, ¿no? Si uno quiere tener un salario seguro y por otra parte, digamos, quiere tener una libertad financiera o libertad de ideales, ¿no? Básicamente esa es la gran dificultad, ¿no? Más allá, digamos, de tener dificultades en la parte de inversión, en la parte legal, por ejemplo, en la parte de registro sanitario y todo eso, ¿no? Más allá de todo eso, es un conflicto, digamos, interno que tenemos, ¿no? Bueno, personalmente yo he tenido ese tipo de conflictos y bueno, poco a poco, con mucho esfuerzo y de mucho estudiar, he superado esas dificultades.
Muy bien, como ustedes han podido escuchar, muchos de los emprendedores nos han hecho conocer lo que es las dificultades que ellos tienen y han tenido, ¿no? Cada uno están en distintas etapas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta según a lo que ya nos han mencionado cada uno de los emprendedores, ¿no? Entonces, voy a hacer la primera pregunta al licenciado Rudy Alvis. Licenciado, ¿por qué cree que es tan difícil emprender para un joven? Bien, gracias por la pregunta. Bueno, seguramente todos van a coincidir en que las condiciones generales para desarrollar emprendimientos pues son difíciles. Lamentablemente no hay políticas serias de apoyo al emprendedor. Y hablar de seriedad, estoy hablando de que exista esa cooperación, digamos, o esa ayuda a lo largo de todo el proceso hasta consolidar cada uno de estos emprendimientos. Es decir, muchas veces de alguna manera, de una forma interesada y buscando cierto protagonismo o algún otro interés, pues se lanzan ciertas medidas, pero que quedan solo ahí y que no se da la continuidad necesaria como para poder realizar un fortalecimiento adecuado en todo el proceso que debe desarrollarse para consolidar precisamente estos emprendimientos y que pues aquel que lo realiza pueda tener el resultado que se busca. Y por otro lado también, para no culpar, digamos, al entorno, debemos ser muy autocríticos aquellos que realizan emprendimientos. Es decir, lamentablemente por temas culturales siempre estamos esperando el apoyo de, ¿no? Y tal vez la fuerza con la que encaramos todo este proceso no es la suficiente como para poder realmente pues consolidar todo esto. Entonces veo de uno y otro lado, evidentemente hay un entorno, estamos hablando de instituciones públicas, estamos hablando incluso del medio en el que estamos, que definitivamente no contribuye y no ayuda para que un emprendedor se desarrolle. Hay varios aspectos que podríamos tocar, pero en términos generales yo veo estos dos ámbitos, digamos, los que habría que fortalecer y evidentemente ahí están ustedes como fundación o las ONGs en general que hacen sus máximos esfuerzos. Sin embargo, al margen de que se puedan lograr resultados interesantes con algunos emprendedores, pero no existe esa fuerza para poder generar ese espíritu emprendedor en todos los jóvenes, pero además no solo eso, sino que se vayan consolidando hasta concluir con todo el proceso de tal manera que se pueda también dinamizar la economía a través de ese espíritu emprendedor y esa práctica emprendedora, digamos. Eso en términos generales como opinión. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, hay algo que yo rescato de su intervención. Es muy importante en que sí se deben crear políticas que coadyuven, ¿no?, de alguna manera a los emprendedores. Y tiene razón, ¿no? Hay como jóvenes o como emprendedores y a veces siempre estamos esperando muchas cosas, pero yo creo que quizás no todos, pero sí hay que ser críticos a nosotros mismos, ¿no?, para poder continuar. Algo que también me llamó la atención cuando usted estuvo hablando es el de poder impulsar lo que es el espíritu emprendedor. Bueno, con la misma pregunta, ingeniero Yamil. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Sí, creo que es importante poder hacer este análisis de las dificultades que tienen los jóvenes para emprender. Creo que son varios contextos o tal vez elementos que tenemos que tomar en cuenta. Oportunidades los jóvenes las tienen, pero también las dejan pasar. Nuestro departamento tiene mucho potencial, como hemos podido ver en los videos, recursos naturales que están siendo utilizados, principalmente en el área rural, pero es ahí donde estos temas de oportunidades de capacitarse, de acceder a este tipo de herramientas, hace de que tengan esa dificultad para poder emprender, por una parte, ¿no?, hablando del conocimiento. Por otra parte, evidentemente, hay procesos de formación técnica, no solamente en el área rural, también acá en Sucre, en el área urbana. Tenemos muchos jóvenes que se forman en carreras técnicas, pero llegado el momento ya de hacer la inversión o la puesta en marcha del taller, hay un elemento que es el financiamiento, ¿no? Lamentablemente los jóvenes, al no tener respaldo, no son sujetos a financiamiento. Y es ahí donde muchos se truncan y tal vez terminan siendo más empleados o hacer propietarios de su propio emprendimiento, ¿no? Entonces hay una debilidad en el tema financiero, se tendría que trabajar. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Rudy de las políticas
Creo que se tiene que dar un giro a las políticas de manera que nuestros jóvenes puedan canalizar algún financiamiento, mejor si estamos hablando de alguna especie de capital semilla en esta fase embrionaria o de nacimiento de los emprendimientos, ¿no? Incentivos, obviamente, se tiene que promover espacios donde los jóvenes puedan despertar esa iniciativa para poder después traducirla en un emprendimiento, en un negocio. Parte de estas políticas públicas que se tienen que ajustar, obviamente, es el poder simplificar algunos temas burocráticos que se tienen, ¿no?, para poder emprender, principalmente en las áreas urbanas, donde ni bien uno está abriendo un negocio y ya inmediatamente hay muchas obligaciones que se le aplican, ¿no?, desde lo que son impuestos, una serie de elementos que los gobiernos municipales tendrían que ver de la manera de simplificar y poder incentivar. Y obviamente hay un elemento también que es cultural, que cuando a veces vemos a jóvenes emprendiendo, como que no le damos mucha fe, digamos, ¿no? Creo que la población también tiene que empezar a tener un poco más de tolerancia hacia el emprendimiento juvenil, valorar este emprendimiento juvenil, puesto que va a depender mucho de cuánto nosotros motivamos, incentivamos, aplaudimos el emprendimiento juvenil como para que ellos puedan animarse a continuar, ¿no? A veces son muy duras las críticas hacia los jóvenes y eso también hace de que se desalienten en las primeras etapas, o nosotros como llamamos en las etapas embrionarias de un emprendimiento. Muchísimas gracias, ingeniero. Y tiene razón, ¿no?, con el tema cultural. Nos falta mucho, no solamente en Sucre o en Chuquisaca, sino creo que en todo Bolivia, con el tema de tener esta cultura emprendedora y poder apoyar a lo que es a los jóvenes emprendedores, ¿no? Como usted decía, hay una debilidad que es el tema financiero. Cuando salimos o terminamos una carrera técnica, creo que terminamos con muchos sueños y quizás muchos ya queremos estructurar y lanzarnos, ¿no?, al tema de poder emprender. Pero ahí existe la debilidad financiera, ¿no? Entonces, pienso que también se debe fortalecer este tema, como usted bien ya lo decía, ¿no? Y otro de los puntos que no puedo dejar pasar y que usted mencionaba es las oportunidades que muchas veces como jóvenes dejamos pasar. Es importante que cada uno de los jóvenes tomemos en cuenta las oportunidades que se tienen y poder aprovecharlas de mejor manera, ¿no? Entonces ahora vamos a escuchar desde el punto de vista del emprendedor, don Jacinto. Bueno, primero buenas tardes, ingeniero Yamil, al licenciado igual. Bueno, desde mi punto de vista, yo diría, con la experiencia que tengo yo mucho tiempo que he estado en las ferias como emprendedor, en este momento, por ejemplo, es difícil, no solo para los jóvenes, sino también para todos los emprendedores que estamos en este momento en nuestras unidades productivas. Pero ya hablando de los jóvenes, lo primero hay que descubrir su talento para que sea realmente un emprendimiento sostenible a través del tiempo, que pueda manejar y sea exitoso. El primer paso es que tenga talento en cualquier emprendimiento. Si se le gusta algo, tiene que gustarlo. Entonces, esa es la base principal, digamos, de un joven para que pueda emprender. Y la otra parte, lo que decía el ingeniero Yamil, es muy importante, la parte institucional. Los gobiernos municipales o departamentales, tal vez el gobierno nacional también, lo que tienen que hacer es dar condiciones al emprendedor. Al joven, especialmente cuando recién está empezando, tiene que dar condiciones, además es su rol. Obviamente necesita también el emprendedor joven inyección fresca, pongamos en apoyo, pero, bueno, como dinero o capacitación a través de instituciones. Por ejemplo, nosotros sabemos muy bien, en este caso, todos los emprendedores tienen oportunidades, como ahora, por ejemplo, de la Fundación Trevis, también hay otras instituciones, ONGs, o el gobierno municipal, el gobierno departamental, nacional, tienen sus ministerios, hay ramas donde pueden apoyar. Pero lamentablemente el problema radica en lo siguiente: cada uno actúa por su lado. O sea que no hay una coordinación. Entonces, si funcionara a raíz de esto, que todas las instituciones, tanto estatales, también los privados, o las instituciones de apoyo que nosotros llamamos, los bancos, o las ONGs, si todos nos pusiéramos de acuerdo para apoyar a un emprendedor joven que tenga talento, yo estoy seguro de que podría tener éxito. En este momento, por ejemplo, un emprendedor joven, supongamos que hay un exitoso que está empezando. Lo primero que va a experimentar es lo siguiente: impuestos tiene que pagar, y obviamente tiene que pagar, pero hay cosas que son muy exageradas. Aparte de eso, las leyes, digamos, del trabajo, por ejemplo, supongamos un joven que necesita emplear 2 o 3 empleos, pero las normas son muy rígidas para algunos que recién está empezando. Entonces, en vez de apoyarlo, lo acaban de liquidar, no está en condiciones.
Entonces, esa es la raíz, por ejemplo, de que muchos se decepcionan. Si ahora, por ejemplo, estamos viendo que los emprendimientos ya establecidos están empezando a cerrar, peor será pues, lo que están empezando. Por eso no quiero decepcionar, tampoco quiero decir que los jóvenes no tienen oportunidades, pero obviamente tenemos que apuntar a nivel institucional, todos en forma conjunta, y también los emprendedores tenemos que ponernos de acuerdo, todos está bien organizados. Y aparte de eso, muy importante es de que tengan talento. Un emprendedor joven en cualquiera de los rubros que tenga, tiene que tener talento. Esa es la base principal para que pueda ser sostenible. Pero lamentablemente el emprendimiento se acaba con el apoyo fresco, digamos, de inyección económica por un momento, por un año, 2, 3 años, y desaparece el apoyo institucional, desaparece también los emprendimientos. Y para que no ocurra eso, lo que necesitamos es tiene que tener talento de emprendedor. Lamentablemente eso yo tengo que ser sincero con ustedes, también las universidades no enseñan para ser emprendedor, solo enseñan para que se busque empleo. Así de claro, hay que decirlo, ¿no? O sea, eso es una falencia también, pero esa es una estructura que viene seguramente de toda la educación. Yo no puedo echar la culpa a nadie, pero debería haber una currícula en la universidad, por ejemplo, que puedan enseñarlo, o por lo menos buscar su talento y impulsar en eso, que se emprenda. Eso es lo lamentable. Yo tengo mis hijos también. ¿De qué sirve salen profesionales a veces? Pero lo primero que hacen es buscar trabajo ¿dónde? En la empresa privada o estatal. Pero para no ocurra eso, hay que buscarlo, su talento, y hay que impulsarlo en función a eso. La currícula también de la universidad debería estar enfocado a que puedan generar empleo, no buscar empleo. Sí, eso es mi punto de vista, tal vez es muy alargado, pero ese es mi pensamiento. Muchas gracias. Muy bien, don Jacinto. Realmente los puntos que usted ha mencionado son muy importantes con el recorrido que usted tiene en el tema de emprendimientos y a la vez ser líder de los emprendedores. Gracias, don Jacinto, por darnos a conocer este punto de vista que deberíamos tomarlo muy en cuenta los jóvenes, ¿no? Y es muy importante descubrir ese talento para que nosotros en el camino no nos desanimemos, ¿no? Si realmente eres bueno para lo que has descubierto, entonces realmente vas a lograr que crezca tu emprendimiento, ¿no? Lo que surja tu emprendimiento. Algo que me ha llamado la atención, don Jacinto, que creo que es importante que lo tomemos muy en cuenta, es trabajar de manera conjunta. Las cosas salen muy bien cuando se trabaja en equipo. Entonces, avanzamos con la segunda pregunta, ¿no? Licenciado Alvis, ¿qué aciertos y desaciertos han tenido las instituciones públicas y privadas para el impulso al emprendimiento juvenil? Hablando desde el punto de vista de la administración pública, fundamentalmente, creo que no se da la continuidad necesaria a la ejecución de planes o programas. Lamentablemente vivimos en un ambiente en el que quien llega a la administración municipal cree que tiene la última fórmula y por lo tanto deja hacia atrás todo lo avanzado y de pronto quiere protagonizar otro tipo de proyectos que en definitiva nos involucra tiempo, y en este entorno en el que vivimos tan acelerado, pues ya no hay que desperdiciar, digamos, el tiempo y más bien darle continuidad a las cosas, ¿no? Yo puedo hablar de toda la vida municipal, desde la participación popular, la elaboración de una serie de planes que en definitiva no han llegado a concretarse adecuadamente ninguna de las propuestas. Se habla bonito, se escribe bonito, pero en la práctica lo que prima es el tema de los resultados electorales, proyectos básicamente que logran resultados en el muy corto plazo, pero con un interés básicamente político. Eso es lo lamentable. Las autoridades hasta ahora nunca han podido de alguna manera asumir la responsabilidad de llevar adelante procesos serios de planificación que lleguen hasta la ejecución de los proyectos. Eso por una parte. Por otra parte, los esfuerzos que se hacen son aislados, lamentablemente, y eso también es por cierto egoísmo a nivel institucional. Todo el mundo cree que tiene la razón y la fórmula, y además muy individualista, desarrolla sus actividades. Y es muy difícil conjuncionar esfuerzos, lamentablemente, asociar recursos. Yo creo que debemos despojarnos de ese egoísmo para realmente implementar proyectos serios que logren impactos en el desarrollo, porque tanto tiempo y la verdad no se visibilizan resultados de impacto dentro de lo que es el territorio y la economía local. Entonces,
Esos son los desaciertos fundamentalmente. Y en aciertos yo veo que es muy difícil, se desarrollan, pero son de muy corto plazo. Y la verdad, solo se actúa sobre la forma y no sobre el fondo de las cosas, ¿no? Y el fondo de las cosas es trabajar en coordinación con todas las instituciones de desarrollo, las instituciones de formación, las unidades educativas, la universidad, pero con un programa y un plan serio de trabajo donde exista realmente el compromiso para poder asociar recursos, aportar todo lo que se pueda, y con eso yo creo que haríamos grandes cosas. Entonces, ese es mi análisis muy general. Podríamos detallar un sinnúmero de cosas que habría que observar, pero en términos generales creo que nos equivocamos en estos aspectos que son centrales. Muchas gracias, licenciado. Algo que usted mencionaba es trabajar de fondo con todas las instituciones, ¿no? Y de esa manera también se va a poder impulsar lo que es la cultura emprendedora, ¿no? Entonces, con la misma pregunta, don Jacinto. Bueno, yo creo que si hablamos a nivel institucional de aciertos, por ejemplo, si bien hay instituciones de apoyo a los emprendedores jóvenes, inclusive a los emprendimientos que actualmente ya están bien establecidos, pero el problema radica en que si bien se hace un plan a largo plazo, a 5 años, pero lamentablemente esos esfuerzos que uno hace con la participación de todos los emprendimientos, con la parte interesada, con la parte de juventud, con la universidad, y muchas instituciones de veces, nosotros aquí hemos hecho eso, muchas veces hemos hecho planes estratégicos, pero como decía el licenciado, el problema radica cuando hay un cambio de gobierno, en este caso cambio de gobierno municipal, que en realidad es la cabeza de la institución del municipio que tenemos, donde debería de seguir los planes establecidos a largo plazo que tenemos en desarrollo, en este caso desarrollo económico productivo, que entramos todos, ¿no? Entonces no le interesa porque ha hecho campaña por otra situación, entonces todo lo trabajado, tal vez 2 años, 3 años, y con proyecciones que uno puede tenerlo a largo plazo y con programas y proyectos, especialmente programas, porque programas es lo que más nos interesa porque son más grandes y proyectos más específicos, pero no funciona y no les interesa en realidad a la mayoría de los funcionarios públicos que entran en una nueva gestión. Yo estoy seguro, por ejemplo, en las próximas elecciones subnacional que va a haber, entonces los nuevos que van a entrar entran como nuevitos, como decía el licenciado, obviamente creen que pueden todo y no hacen caso a los planes estratégicos que se ha hecho con anticipación. Y eso es una falencia que para mí es un desacierto que ocurre en todos los municipios, en todos los sectores, yo diría en los 3 niveles de gobierno. Pese que las ONGs, las organizaciones de apoyo, quieren coordinar, pero a veces no se puede coordinar. No sé qué pasará, por ejemplo, yo tenía muchos problemas de que nunca quieren coordinar con otras instituciones, o sea, quieren ejecutar solo a ellos. ¿Y a quién hacen daño eso? No están haciendo al gobierno municipal, no están haciendo daño a los funcionarios, lo que están haciendo daño exclusivamente, en este caso puntual, es al sector emprendedor, tanto jóvenes o también ya emprendimientos establecidos, donde que lamentablemente es así. Y los gobiernos departamentales también trabajan así, y es de su línea. Entonces, ahí es donde radica el mayor problema. Como hace rato decía, si todos tuviéramos que actuar de forma conjunta, entonces ahí se complementa. Supongamos un proyecto ganadero en la zona. Lo que pasa es que el gobierno municipal tiene su parte y otras instituciones tienen que poner su parte, entonces se hace la torta más grande para poder apoyar, para que haya resultados. El problema es cuando ya cada institución apoya en el mismo rubro, pero no completo, sino es una parte simplemente, no hay otro financiador para que pueda completar. Entonces queda medio con falencias, digamos, en el emprendimiento, porque no ha llegado a los objetivos donde quería llegar. Porque un emprendimiento, ¿qué necesita básicamente? Un joven, por ejemplo. No es solo tener el producto o tener un emprendimiento establecido, sino necesita el mercadeo. Necesita costos de producción. Muchas veces no sabemos sacar los costos de producción. Entonces, ahí es donde entran las instituciones de apoyo en forma coordinada. Tienen que apoyar algunas instituciones seguramente en la producción, otros seguramente en el mercadeo, otros en la capacitación. Simplemente así podemos llegar a consolidar un emprendimiento a largo plazo que pueda convertirse exitoso. Pero mientras no ocurra eso, solamente los actores, en este caso principales, que son los emprendedores, jóvenes especialmente que están empezando, por más que tengan entusiasmo, que tengan ganas, pues no se va a llegar lejos porque hay mucha traba. Una cosa es estar con su propio emprendimiento y otra cosa muy diferente es
hablar a veces detrás del escritorio, hacer planes o proyectos, pero en la práctica recién se ve las consecuencias, ¿no? Lo que he aprendido en la vida es de que, por ejemplo, hay proyectos que se hacen, pero no son puntuales. Planes de negocio son más precisos. En este caso, para un emprendedor joven, por ejemplo, tiene que saber cuánto debe, en qué tiempo va a pagar, quién lo va a apoyar, a dónde va a vender. Todo eso es importante para que sea exitoso y además sostenible, ¿no? Principalmente eso sería en caso de instituciones de apoyo. Me gustaría, por ejemplo, a nivel departamental, que haya una coordinación a nivel de municipio y gobierno departamental en el tema de emprendimiento para que puedan identificar emprendimientos jóvenes que están con talento y poder apoyar. Y, bueno, a la larga seguramente van a ser exitosos y van a ser nuestra billetera a largo plazo, ¿no? Eso sería mi intervención. Muchas gracias, don Jacinto. Bueno, las instituciones tenemos que tomar muy en cuenta este tema que usted ha mencionado, don Jacinto, el poder hacer primero quizás un mapeo o un análisis en qué situación se encuentra cada emprendedor, ¿no? En qué proceso están. Quizás otros ya han elaborado sus planes. Bueno, analizar según la etapa en que ellos se encuentran para poder avanzar. Y como bien decía el licenciado Alvis, muchas de las instituciones queremos inventar lo que es la pólvora, ¿no? Entonces es importante que tomemos muy en cuenta este punto para que realmente esto pueda surgir, ¿no? Entonces es muy importante, me parece el punto que usted ha tocado, don Jacinto. Con la misma pregunta, ingeniero Yamil. Creo que ha sido bastantes años ya que hemos empezado con el tema de emprendimientos. Ya lo destacaba Rudy, que han sido varias experiencias de instituciones, sobre todo de cooperación, que han estado trabajando en estos temas. Creo que todos en su momento han tenido la mejor intención, pero muchos de los proyectos tratan de llegar a la meta, más que todo al número y no tanto a la calidad. Más nos vamos a los temas cuantitativos que a lo cualitativo. Entonces, durante todo este proceso que hemos ido aprendiendo de todos estos ensayos y errores que hemos tenido en las intervenciones tanto de instituciones públicas como privadas, uno es de que el tema de emprendedurismo lo hemos estado desarrollando muy tarde digo, la persona. Tratamos de volver un emprendedor cuando ya la persona ya es padre de familia, es madre de familia, o cuando ya es un joven o un profesional formado en la universidad, incluso un universitario, llega a ser como que ya es tarde para formar ese espíritu emprendedor. Creo que tenemos que empezar a desarrollar este espíritu, esta conducta emprendedora en edades más tempranas. Y no es una situación que yo lo planteo, sino que en el sistema emprendedor de Sucre, que tenemos este espacio, hemos estado discutiendo bastante y obviamente el modelo europeo, en los kinders ya están hablando sobre desarrollar el espíritu emprendedor. Se habla de las habilidades blandas, justamente tiene que ver con la conducta, con el espíritu, con la personalidad. Entonces creo que entre los desaciertos que hemos tenido ha sido muchas actividades, evidentemente de 100 tal vez unas 10 han salido a flote, pero una de las grandes lecciones es que hemos iniciado procesos de emprendedurismo quizá en personas que ya tienen el carácter formado y a veces es difícil poderlos volver a reconducir. Es bueno encontrar emprendedores natos como don Jacinto, por ejemplo, allá en Monteagudo y otros más. Monteagudo es una plaza bien interesante y en su momento que hemos trabajado por allá vemos con mucho agrado entre los aciertos que se ha tenido empresas agroindustriales, empresas de manufactura que están todavía no solamente sobreviviendo, sino que han logrado crecer y han dado lugar a otras empresas más de jóvenes. Un elemento es ese. El otro es de que no se están desarrollando capacidades. Muchos de los proyectos llegan con los consultores, a veces se traen consultores desde el interior, muchas veces desde el exterior, pero el proceso de formación de recurso humano para que se quede y continúe con todo este proceso, son muy pocos los que han logrado hacerlo. Entonces también no nos quedamos con esa capacidad, nos vamos más a la actividad, más a desarrollar el plan de negocio, más a desarrollar el producto, más a desarrollar su empaque, su etiqueta, participar en ferias, hacemos ferias, pero los que organizan todo eso son equipos de consultores, de técnicos que termina el proyecto también se van.
o cambian de actividad, pero no hemos podido impulsar un recurso humano que se quede y se dedique a este tipo de actividades. Obviamente los procesos que inician este tipo de acciones, las ONGs y también las instancias del gobierno, muy poco articulan con los sistemas financieros, ¿no? Capacitamos, desarrollamos una serie de actividades, pero el cuello de botella es el tema financiero, porque a veces hay un incentivo, a veces hay máquinas que se les da, pero el emprendedor necesita crecer, necesita poder incrementar su capacidad productiva. Y obviamente un problema que tenemos y que ahora estamos tratando de desarrollar, ya lo destacaba don Jacinto, el tema de los DILPES, que ha funcionado muy bien, sobre todo en el Chaco chuquisaqueño, y que ahora con los COMEPs un poco medio que se ha paralizado, pero en Sucre, el sistema emprendedor de Sucre trata de resolver un problema que siempre se ha tenido, que es la polarización de actividades. En su momento las diferentes ONGs, cada una tenía su actividad de emprendimiento totalmente desarticulados, cada uno por su lado, y no hemos podido, tal vez en ese entonces, poder articular procesos como el que ahora también estamos llevando, y ahí tenemos que destacar la labor del gobierno municipal de Sucre, que es uno de los pilares fundamentales de este sistema emprendedor y que está canalizando recursos importantes para que jóvenes emprendedores se puedan formar. Principalmente es eso, ¿no? En los aciertos son pocos. El caso de Fautapo, en su momento hay que destacar, no solamente veíamos en el video, pues es un ejemplo claro de cuando se casa, se articula la formación técnica con inversión y obviamente capacitación y gestión, da como resultado emprendimientos exitosos también, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Son puntos realmente muy importantes los cuales ha tocado usted. Bueno, cada opinión que ustedes han vertido, que realmente es muy importante que podamos tomarlo en cuenta. Y ahora que estamos acá dialogando, es importante que nosotros podamos sacar este análisis para poder, de alguna manera, como instituciones que trabajan impulsando a los emprendedores, tomar en cuenta todos estos puntos de vista, ¿no? Como bien ya lo decían, que ya tenemos un gran recorrido, pero no podemos volvernos a equivocar en este tiempo, ¿no? Avanzamos con la última pregunta. ¿Cómo generar un entorno favorable para el joven emprendedor? Entonces, a partir de todo lo que ya hemos analizado, hemos visto los aciertos, los desaciertos, en qué nos hemos equivocado, qué sería mejor, pero ahora, ¿cómo nosotros generamos este entorno favorable para el joven emprendedor? Licenciado Aldis. Bien, dentro de las prioridades, creo, están los servicios de apoyo para que un emprendimiento pueda desarrollarse. Estamos hablando de algunos otros servicios que complementen a la actividad identificada por el emprendedor, ¿no? Eso de parte de las instituciones públicas, de parte de algunas otras instituciones de desarrollo, incluso las empresas privadas que podrían apoyar precisamente al desarrollo de estos emprendimientos. Por otro lado, creo que también es necesario desarrollar el tema de las políticas públicas serias que podrían apoyar precisamente todo este trabajo que van a desarrollar los emprendedores. Hay que trabajar desde la educación formal, la educación universitaria, es otro elemento importante. También el tema de mercado se debe trabajar, si no ningún emprendimiento va a lograr éxito si no se visibiliza un mercado, si no concluye en el mercado, y un mercado en el que reconozca precisamente este tipo de emprendimientos. Yo creo que las potencialidades están ahí, pero necesitamos estos mecanismos como para poder ayudarle al emprendedor y que pueda tener salida. Y por otro lado, debemos desarrollar un proceso continuo de formación de alto nivel, que también pueda tener el emprendedor ese acceso, porque no es solo el espíritu, no solo la idea, sino también tiene que tener ese otro complemento. Y en general, yo creo que todos debemos trabajar en desarrollar, no solo en los emprendedores, sino en las autoridades y a todo nivel, desarrollar un pensamiento estratégico. Si nuestra visión va a ser simplemente al nivel de nuestras narices o al muy corto plazo, pues estamos perdidos. O sea, tenemos que ser muy estratégicos, muy soñadores, ambiciosos, que podemos lograr realmente cosas muy grandes, que no tengamos barreras ni límites. Eso nos va a permitir también desarrollar acciones en esa dimensión. Entonces, y eso implica precisamente desarrollar pensamiento estratégico, visión estratégica. Es lo que yo pregunto siempre a cualquier persona que
está realizando un emprendimiento o participa de alguna actividad de desarrollo, mi primera pregunta es, ¿cuál es su visión? O sea, ¿hasta dónde quiere llegar? O sea, ¿qué perspectiva tiene? ¿Cuál es esa ambición? Si no, vamos a quedarnos con acciones muy recurrentes, muy tradicionales, muy de corto alcance y no vamos a alcanzar ese nivel de desarrollo. Ese es un tema, creo, central que hay que trabajar en toda la población, no solo en el tema de los emprendedores. Eso en términos generales. Reitero, cada uno de estos temas tiene todo un desarrollo para poder quedarnos horas y horas discutiendo, pero creo que estos son elementos centrales para poder avanzar. Y algo muy importante, y eso también es una recomendación para también las ONGs o las fundaciones que también hacen inversiones del desarrollo. No hay que desperdiciar los recursos. Y lo que hay que hacer es identificar liderazgos y hacer inversión en liderazgos, porque caso contrario ya no es inversión, es gasto, y de eso tenemos muchos ejemplos en nuestra ciudad, en nuestro país fundamentalmente. Esa es una realidad y eso es lo que hay que evitar, y por ello hay que plantear propuestas que mejoren precisamente esta situación y que la superen. Y una de ellas, siempre lo planteo, es trabajar con liderazgos que nos permitan realmente hacer un cambio cuantitativo y cualitativo fundamentalmente. ¿No? Es realmente una frase que deberíamos tomarlo muy en cuenta, y hay algo que también me llamó mucho la atención y que quizás no lo había tomado en cuenta, este tema de poder, podríamos decir, inyectar lo que es el pensamiento en las autoridades con este tema de emprendimiento, ¿no? Quizás muchas de las autoridades no lo están tomando muy en cuenta, este tema, ¿no?, de emprendimiento, o que quizás no se están conectando con los emprendedores. Entonces es importante tener un pensamiento estratégico, es el que usted decía, ¿no? Realmente muy importante este punto de vista y tomarlo muy en cuenta. El tema educativo, el tema universitario, que es realmente importante. Con la misma pregunta, ingeniero Yamil. Bueno, creo que para poder generar un entorno favorable para los jóvenes emprendedores son varios elementos, ¿no? Permanentemente creo que tenemos que cambiar de ser actividades de proyectos, de ONGs, a realmente ser parte de las políticas de desarrollo. O sea, ya tiene que estar establecido dentro de la estructura este tipo de programas o de apoyo que se va a dar a desarrollo de emprendimientos. Por ejemplo, el tema de la capacitación técnica es clave. Evidentemente, ahí Rudy tiene mucha razón, es hasta tipo bíblico, ¿no? Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos, digamos, ¿no? Pero dentro de ese proceso inclusivo de poder tener a muchos jóvenes que se formen, es donde el Estado tiene que participar. En algún momento nosotros habíamos planteado el que se pueda generar un sistema, por una parte departamental y por otra parte un sistema municipal de formación técnica, pero continua. No simplemente la formación técnica tiene que ser para poder aprender un oficio o para poder aprender una determinada carrera técnica, sino está el proceso de actualización, nuevas técnicas, nuevas tendencias, no sé, en el tema de moda, por ejemplo. A veces ellos han aprendido a hacer un determinado tipo de polera y se quedaron ahí, ¿no? Entonces permanentemente se tiene que ir buscando actualización en todo este tipo de aspectos, y creemos que estos sistemas de formación técnica no van a ir a competir con los institutos, sino lo que tendrían que hacer es a financiar a que estos institutos brinden esta labor de formación, por una parte reforzar, y en otros casos fortalecer hacia lo que es la formación continua, y obviamente viendo de casar esto con financiamiento. Y ahí en el financiamiento ha resultado y ha sido bastante positivo las experiencias que se ha tenido, por ejemplo, con el Centro Juventud Trabajadora a cargo de esta ONG del Centro Juana Zurduy, con lo que es el Capital Semilla. Muchos de esos emprendimientos que han logrado acceder a este financiamiento semilla son emprendimientos exitosos y fuentes de generación de empleo, no solo para el propietario, sino para otras personas más. Nosotros en el Banco de Desarrollo Productivo, en el BDP, tenemos el FOCAS, el Fondo Capital Semilla, por ejemplo, que está ahí disponible al 7%. Creo que tenemos que ir articulando estos procesos entre las instituciones con estas posibilidades de financiamiento que ahora se tienen, para poder justamente hacer que todo este sistema emprendedor realmente funcione con actores que tienen sus roles bien establecidos, pero que todo funciona de manera articulada y sincronizada.
Obviamente es importante la normativa, ¿no? Una normativa favorable, una normativa que incentive. Creo que eso es importante. La articulación público-privada es clave. Don Jacinto, en todas sus intervenciones que puedan ustedes escuchar, siempre va a destacar el proceso de articulación que se llevó adelante con los directorios locales de promoción económica, los DILPES, ahora llamado COMEPS. Lamentablemente en Sucre no hemos tenido un espacio público-privado de articulación para llevar adelante esos temas de promoción económica. Bueno, ahora estamos intentando que con el sistema emprendedor poder generar alguna instancia, se habla de una agencia de empleo e innovación, entonces ahí tendríamos que apostar, por un lado formación, por otro lado inversión y por otro lado está el tema de la normativa, ¿no? Que es un aspecto, alguien nos tiene que rayar la cancha, pero esa cancha también tiene que ser favorable para que estos se puedan desarrollar en un ecosistema que sea realmente favorable, ¿no? Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Es importante no tomar en cuenta el tema de la formación, porque si no tomamos en cuenta este tema de la formación es vano también todos los esfuerzos que se hacen, ¿no? Don Jacinto, con la misma pregunta. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista hay varios aspectos, ¿no? Pero lo más importante sería, por ejemplo, de que tiene que haber una política ya bien definida, donde pueda ya dar condiciones. Por ejemplo, en Santa Cruz lo que pasa es que especialmente en Guarnes, hace varios años ya, lo que han hecho es lo siguiente, bueno, los quieren invertir por allá, los emprendedores han dicho, bueno, le vamos a dar 10 años sin impuestos. Entonces, es una forma, digamos, de alientar a un emprendedor, mejor si recién está empezando. Entonces, esa es una parte que es importante en los gobiernos municipales, donde tienen que apoyar de esta forma. Es una forma de apoyar. De repente, hay veces no necesitan, digamos, recursos, porque por lo general, yo tengo que decir, la mayoría de los emprendedores, si bien tienen apoyo económico para empezar, pero para poder crecer tienen que adeudarse. Necesariamente, todos los emprendedores debemos a los bancos, siempre hemos trabajado así. Entonces, especialmente los jóvenes, necesariamente tienen que tener el apoyo institucional. Pero para entender, sería mucho mejor hacer un diagnóstico total de emprendimientos ya establecidos o también de los emprendimientos nuevos, de los jóvenes que están empezando. Si tiene ya un diagnóstico bien definido, entonces ya puedes proyectarlo a varios años. Pueden hacer programas o proyectos específicos en temas específicos también, tanto como decía el ingeniero Yamil, tanto en la formación, también en la parte que tiene que ver de financiamiento. Ahí sí, cuando se debe trabajar en forma conjunta. Esa es una forma, digamos, que necesita un emprendedor. Porque lamentable, tengo que decirlo también, en los últimos tiempos lo que hacen, lo satanizan al emprendedor, mejor si está un poco ya exitoso. Lo miran como si tuviera dinero, tienes platudo, es empresario, que no necesita nada. Esa mentalidad, no todos, pero hay mucha gente que tiene ese pensamiento a nivel del gobierno, a nivel político. Entonces yo creo que esa forma tenemos que revertir, la forma de pensamiento de que el sector emprendedor tiene que ser nuestro aliado. En este caso del gobierno, por ejemplo, como decía el ingeniero Yamil, tiene que haber una articulación privada, identificar, en este caso, emprendimientos para que puedan apoyarlo. En caso contrario, no vamos a poder, y especialmente los jóvenes, yo diría de los 100 porcentajes, saldrán unos 20 o 30 que pueden ser exitosos, pero el resto, pero no muchas veces no porque no sepa hacer, sino que no tenga talento, sino hay otros factores que tienen que ver con ese entorno, que no están a nuestro alcance, como son las políticas del Estado, políticas que tienen que ver en los municipios, en apoyo bien direccionado al sector emprendedor, mejor si es a los jóvenes, pero en general hay una política y programas para que haya los resultados a largo plazo. Todo el mundo se va a Santa Cruz porque en Santa Cruz sí hay oportunidad, no solo porque el emprendedor sea bueno, sino que también hay otros factores, que es una ciudad gigante donde hay muchas oportunidades. Un emprendedor, por ejemplo, en Sucre, si no tiene mercado, ¿dónde va a vender? Entonces inmediatamente se va a decepcionar, entonces se va a ir a otro lugar donde tenga mayor posibilidad. Y peor aquí en los municipios igual, ese es el problema que tenemos. Si bien un poquito ya están entusiasmados, pero ya el entorno que es, en este caso, el gobierno municipal, grava con impuestos, o hay otras instancias que no están al alcance, pero que nos empiezan a coartar, entonces
Ahí es el problema. Entonces yo creo que para eso es importante la articulación entre el público y privado, necesariamente, y sacar un plan a largo plazo, donde todos tienen que converger ahí. En este caso, los actores principales serían emprendedores jóvenes y las instituciones de apoyo, los ONGs, el gobierno a través de las 3 instancias municipales. Solo así vamos a asegurar los emprendimientos exitosos y además tiene que haber resultados, porque el licenciado decía, tiene que haber resultados, porque no puede haber es que haya inversión, apoyo y no hay resultados, entonces eso lo implica de que algo estamos haciendo mal. Entonces, a todo eso sirve encontrarse entre nosotros, entre empresarios grandes, pequeños, emprendedores, para que podamos diseñar a largo plazo, impulsar el desarrollo económico en realidad a través de este emprendimiento. Ese sería un punto de vista. Muchísimas gracias, don Jacinto. El diagnóstico de emprendedores es algo que realmente se debe hacer y es muy importante tomar en cuenta este punto también. Bueno, creo que hoy ha sido bastante fructífero, podríamos decir, porque hemos podido analizar desde distintos puntos de vista, tanto del sector privado como el sector público, también desde el punto de vista de los emprendedores y el recorrido que usted tiene, don Jacinto. Realmente hemos tocado puntos muy importantes. Ha sido un gusto tenerlos a cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo que han dispuesto. Agradecemos al licenciado Rudy Alvis, secretario general del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. También agradecemos al ingeniero Yamil Campero Alcaraz, él es mentor del Laboratorio de Emprendedores BDP. Así también agradecemos al presidente de Emprendedores de Monteagudo, Jacinto Vilca. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y yo creo que no va a ser esta la única oportunidad que nos vamos a encontrar, sino vamos a estar, quizás no en este escenario, quizás vamos a estar en un distinto escenario, pero nos gustaría mucho poder siempre estar conectados en distintos ámbitos. Muchísimas gracias a todos los presentes y de esta manera nosotros hemos culminado lo que es este podcast, que es Desafío para generar una cultura emprendedora en los jóvenes de Chuquisaca. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, un gusto. Muy bien. Adiós. Esperamos hayas disfrutado de nuestro podcast. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.